Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar tu dinero. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para que aquellos que financien sus compras de fin de año y las vacaciones con la tarjeta de crédito no se les arme una bola de nieve imposible de pagar. ¿Cuáles son las entidades con las tasas de interés más elevadas? Vamos también a hablar de seguros, de caución y en el último bloque vamos a conversar con Gustavo Marangoni para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Quédate con nosotros, tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre hacemos a todas tus consultas. Estamos aquí, como siempre, con Santiago Chelala, también está Yamila Escala y al igual que el miércoles nos acompaña hoy Gustavo Bonefa, como todos los viernes, con algunas recomendaciones para todos aquellos que están evaluando qué hacer con su dinero en estas últimas semanas del año. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, Hola. ¿cómo están? Gracias por estar una vez más aquí. Bueno, vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy y vamos a comenzar hablando sobre un informe que presentó en los últimos días la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. ¿Cuáles son los rubros por los que más reclamos presentaron los consumidores en el mes de noviembre? 9.200 reclamos son los que recibió este departamento y entonces, bueno, el desglose de a qué estuvieron relacionados estos reclamos que tienen también un componente de qué se trata, digo, más allá del rubro, bueno, de qué se trató ese reclamo, muy vinculado a la industria sobre la cual trabaja el mismo, pero al mismo tiempo con distintas características que ahora vamos a analizar. Les presentamos a los rubros, ¿sí? Son servicio de comunicaciones en primer lugar, en este caso con el incumplimiento total de la prestación del servicio contratado. Dentro de lo que es servicio de comunicaciones, ese es el reclamo más importante. Servicios financieros y de seguros, 16%. Del total de esos 9.000 reclamos, en un 16% estuvo metido en estas industrias con una característica en primer lugar que tiene que ver con el cumplimiento parcial o defectuoso de la prestación del servicio. Tercer lugar, 9% para electrodomésticos y artículos para el hogar. Y en este caso, la principal queja, los mayores enojos tienen que ver con la falta de entrega del bien. Un reclamo que se repite mucho también en lo que es la industria textil, que también está dentro de las 10, ¿sí? Acá les presentamos a las 5 primeras: rodados, autos y embarcaciones, 7%. Problema donde en los planes de ahorro previo para fines determinados, ese es el título del reclamo, plan de ahorro, ¿sí? Equipos de telefonía y redes, 5% de ese universo de 9.000 reclamos, y en este caso particular está relacionado con la garantía del bien y la ley que hay detrás de ello. Bueno, eso es lo que se está violando. La gente se queja y llama, ¿sí? Y tiene una respuesta. Con lo cual lo invitamos a ustedes, 0800-666-1588, 0800-666-1588, y si no en la web encuentran los canales www.consumidor.gov.ar. Allí pueden volcar, ¿sí?, su necesidad para obtener una respuesta y entonces ver que su situación mejore. Vemos que lamentablemente los servicios financieros y de seguros continúan ocupando un lugar de privilegio entre las quejas de los consumidores. Y bueno, y como te comentaba hace unos minutos en la apertura del programa, vamos a hablar ahora de un tema muy importante para que a aquellos que financien las compras de fin de año, sus vacaciones con la tarjeta de crédito, no se les arme una bola de nieve imposible de pagar a lo largo del año que viene. ¿Cuáles son las entidades con las tasas de interés más elevadas del mercado local? Así es, sobre el fin de año se van sumando los gastos a los que ya vienen cuotas anteriores, así que puede ocurrir que no lleguemos a pagar el total de la tarjeta, haya que refinanciar una parte, y ahí es cuando hay que prestar mucha atención, porque hay tarjetas de crédito que cobran tasas no altas, realmente altísimas por esa parte que refinanciamos con la tarjeta de crédito. Vamos a ver cuáles son las tarjetas de crédito
que cobran las tasas más altas. Fíjense, la del Banco Hipotecario, 75% de interés anual, al igual que servicios financieros de Carrefour. 79% Formosa, Falabella 80%, Finandino 83%, con 84% el Banco Sáenz, Finansur 88%, la tarjeta de Cuenca 90%, efectivo sí 98%, Comercio 101, ya estamos con tasa de interés arriba del 100, al igual que Montemar, BCT 111, al igual que Columbia, Cordial, la tarjeta de Walmart 111 también y Cetelem 154%. Tanto las tarjetas de Carrefour como Walmart como otras compañías hay que tener cuidado porque a veces te hacen descuento, te dan su propia tarjeta, tenés descuentos específicos en los productos que ellos venden, pero si vos no llegás a pagarla al total y tenés que refinanciar, las tasas de interés que cobran son, como vimos, altísimas. Mucho cuidado con este tipo de financiamiento, como siempre lo encuentran en detalle en nuestra página de Facebook. Tal cual, como dice Santi, manejate con mucho cuidado si tenés un plástico emitido por alguna de estas entidades y en cuanto puedas, cambiate, no sigas pagando de más por un producto que podés contratar en otras instituciones que te cobran mucho menos al momento de financiarte. Bueno, y vamos a abrir, como prometimos, la sección dedicada a todos aquellos que en estas últimas semanas del año, antes de irse de vacaciones, quieren colocar sus ahorros. Se viene la época también en la que vamos a cobrar los aguinaldos, así que vamos a comenzar, Gustavo, con una opción conservadora para aquellos que todavía no se animan, ¿no?, a las opciones más atrevidas, más audaces. Sí, creo que es el timing es el adecuado como para ponerse más conservadores, justamente en una cartera, y esto es válido para todos los inversores. Casi llegando a fin de año, como bien dijiste, la demanda de dólares aumenta, no solo por las vacaciones, no solo por el cobro de los aguinaldos, que algo se atesora siempre, sino también por los posibles ruidos que puede haber durante el verano, que siempre los hay en Argentina. Pero más allá de eso, el tipo de cambio se ha ido atrasando y recomiendo pasar un poco de la cartera de Levax, aquellos que tengan muchas Levax, que han ido funcionando muy bien, con tasas en promedio del 29% y que posiblemente corten más arriba la semana que viene, en la nueva licitación mensual, pero que es momento de migrar hacia inversiones más conservadoras. Una inversión conservadora para ubicar los dólares es participar de las licitaciones que cada 15 días se hace de las LETES del Gobierno Nacional. La otra es la inversión en dólares a través de los bonos soberanos con riesgo limitado. En el tramo entre el 2020 y 2024 existen 2 o 3 alternativas para inversores minoristas muy interesantes. A ver, decime, ¿cuáles son esas alternativas? Por ejemplo, el Bonar 2020, AO20, es un bono que te rinde un 4% aproximadamente de rentabilidad. El Bonar 2024, el primero con un 8%. El segundo, Bonar 2024, con una tasa del 8,75%. Son alternativas de bajo riesgo, con tasa de 4,5% de rentabilidad, pero con una tasa de cupón mucho más alta, entre 8 y 8,75. Uno los compra por arriba de la par, obviamente. Pero es una opción que te permite ganarle a la LETE, ¿no?, que claro, está pagando en torno al 3%. Sí, ¿no?, entre 2,80 y 3,20, dependiendo de los plazos. Obviamente son alternativas un poco más cortas y todo está arbitrado. Es decir, el inversor va a saber ubicar sus dólares donde quiera tenerlos a través de las LETES o los bonos en función de poco riesgo y un poquito más de riesgo. Gustavo, mencionaste, ¿no?, que el miércoles, que estamos en un momento de reposo del Merval, el mercado de capitales local, para una nueva suba en las próximas semanas o en los próximos meses. ¿Qué oportunidades ves, ¿no?, qué acciones te gustan para aprovechar esa suba que puede venir? Bien, te voy a dar 3 recomendaciones. La primera es Tenaris. Tenaris presenta un buen balance. Tenaris viene retrasadísima. Tenaris es una inversión en dólares, con lo cual es consistente también con el proceso de dolarización que propongo en una cartera a partir de ahora, con un anuncio de inversión muy interesante que, bueno, la catapultó un poco estos días, pero que tiene mucho más para dar. Segunda alternativa, tenemos a Bolt, una empresa con una extraordinaria caja y vinculada al juego en la provincia de Buenos Aires, con riesgo regulatorio, pero con una caída a la zona de los 9 pesos, la veo como atractiva. Y tercero, Alejandro, veo las acciones de Bima, del banco, Grupo Financiero Valores, un poco el sistema financiero y de mercado de capitales como una alternativa para invertir a través de esas 2 acciones y apuntar al crecimiento del mercado, no solo accionario, sino de negociación y de estructuración. Muy bien, perfecto. Entonces, varias opciones que te entrega Gustavo para que coloques tu dinero en estos próximos días. Cerramos el bloque así, quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar hablando de seguros de caución.
eso hoy, como todos los viernes, vamos a dedicar este bloque al análisis detallado de algún producto bancario o de seguros. Hoy nos vamos a concentrar en lo que son seguros de caución para el mercado inmobiliario. Para ello estamos con Hildo Cufia, que es asesor de directorio de Prudencia Seguros. ¿Qué tal, Hildo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por estar aquí. No es nada, Bueno, gracias por invitarme. No, por favor. Hildo, brevemente comentemos, ¿no? ¿De qué se trata cuando hablamos de seguros de caución, que no es algo tan conocido para el público consumidor, ¿no? Mira, esto es sencillo, los seguros de caución son garantías. Es decir, cualquier operación o negocio que necesite algún tipo de garantía de cumplimiento, inclusive, digamos, tenés caución y crédito, que es garantías de pago, pueden ser perfectamente encuadradas en algún seguro de caución. Y bueno, y cuando estamos hablando del mercado inmobiliario, ¿qué uso, no, se le da a este tipo de seguros? Y tenés varios usos, entre ellos puede ser, digamos, se usa mucho en el negocio de alquileres, la garantía para alquileres de vivienda o alquileres comerciales. Otro uso que apareció con el cambio del Código Civil en el año 2015 es la garantía para los compradores o inversores en desarrollos inmobiliarios en pozo, lo que se denomina básicamente en pozo. Claro, eso es algo en los últimos años se desarrolló bastante, ¿no? La idea de invertir desde el pozo. Sí, sí, sí. No, es algo que arrancó bastante fuerte en el año 2015, 2016, y ahora con la aparición del crédito bancario, los famosos créditos UBA, y bancos interesados en hacer financiamiento de lo que se llama el crédito intermediario para los desarrolladores, entendemos que el año que viene va a ser una de las cuestiones que van a estar más en boga en las cuestiones financieras. A ver, ¿qué papel juega el seguro de caución acá? Dame el ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la función que cumple? Bueno, si hablamos del seguro para desarrolladores, tal cual lo que dice el artículo 2071 del Código Civil, es un seguro que le garantiza al comprador, adquirente, dice el Código Civil, la recuperación de su dinero ante el fracaso de la operación. Aquel dinero que haya invertido, si la operación, el edificio, el barrio privado, por alguna razón fracasa, puede recuperar el dinero puesto. Inclusive el artículo habla de el dinero puesto más una tasa de interés. Ajá. Y esto justamente quien abona ese dinero es la compañía de seguros, ¿no? Sí, sí, sí. La compañía de seguros es la garante. Es decir, si el desarrollador inmobiliario o la constructora por ejemplo, puede entrar en quiebra o falencia y entonces no va a devolver el dinero, lo hace la compañía de seguros. ¿Esto es automático o el inversor tiene que pedir que se contrate este seguro? Es una obligación entre privados, con lo cual, si entre privados pactan no cumplirla, no se cumple. Es decir, pero la realidad es que el inversor o comprador, más allá de si es un inversor profesional o no, debería pedir este seguro cuando hace una operación inmobiliaria en pozo. Porque un desarrollo inmobiliario puede fracasar no por la calidad de la constructora o del desarrollador, sino por hechos ajenos. Un accidente en una obra con un seguro de responsabilidad civil que no alcanza y eso puede producirle un desfinanciamiento a la constructora o al desarrollador. En fin, pueden haber hechos ajenos al análisis. Fundamental, ¿no? Entonces que el inversor exija que el seguro de caución forme parte de este contrato. O ¿no? que elija aquellos desarrollos donde se lo ofrezcan. Digamos, es decir, no es lo mismo un desarrollo inmobiliario que no ofrece este seguro a sus inversores compradores que uno que sí lo ofrece. Es decir, porque hay un ojo profesional, que es el de la compañía de seguros, que está mirando que las condiciones y las variables estén acordes, y es un ojo profesional tan profesional que si se equivoca paga. Muy bien, Hildo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Entonces, información de seguros de caución aplicados al mercado inmobiliario. Nos vamos a un corte. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con Gustavo Marangoni. Estamos aquí con Gustavo Marangoni para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, como siempre. Gracias por estar aquí.
Y bueno, y el domingo pasado se cumplieron los 2 años del inicio del gobierno de Mauricio Macri. Gustavo, ¿qué balance haces, ¿no?, en materia económica de esta primera mitad, ¿no?, del mandato que se cumplió el otro día? Yo diría primero casi una evaluación de naturaleza política que está asignada por 2 preguntas. Hace 2 años muchos se preguntaban, ¿podrá terminar? Y hoy la pregunta es, ¿podrá reelegir? ¿No? Entonces, uso esto como, si querés, pasaporte a la agenda económica. Yo creo que, paradójicamente, no necesariamente cuando un gobierno tiene un buen resultado electoral a mediado de término quiere decir que todo es un camino de rosas. De hecho, lo estamos viendo con el tema de la reforma previsional, la tributaria menos porque ya se desdibujó bastante, pero fundamentalmente la previsional. Creo que está ahora el estrés entre una agenda que el gobierno de alguna manera había postergado por pragmatismo y a la que ahora tiene que enfrentar, pero que empieza a ver que la oposición política que está desarticulada desde el punto de vista partidario, de alguna manera se empieza a articular en una suerte de resistencia en la calle, en donde puede, y creo que esto plantea de alguna manera una segunda parte del mandato, probablemente con más conflicto social y con algunas dinámicas que habrá que abordar, ¿no? Porque cuando uno ve las proyecciones del 2018, ves un crecimiento que va a estar en el orden del 2 y pico, digamos, dejemos el pico más largo, más alto, de acuerdo a los gustos, con un desempleo que no... Vos fíjate, se acaban de conocer... Antes de ir, ¿no?, hacia la proyección, hacia lo que se viene, Sí. ¿crees que se podrían haber logrado avances más significativos en la solución de los importantes desequilibrios, ¿no?, que presenta la economía, como el déficit fiscal, bueno, ni hablar el déficit en cuenta corriente que existe, que de hecho no solo digamos que no hubo avances, sino que se ha deteriorado, ¿no?, en relación al gobierno anterior? Yo creo, digamos, que obviamente hay cosas que siempre ex post uno puede decir se podrían haber hecho de manera distinta, se podrían haber hecho de manera mejor. Obviamente, yo creo que dentro de lo virtuoso es la salida del default. Se confirmó algo que a lo mejor muchos pensábamos, que la salida del default podía ser un piedra libre para tomar toda la deuda que puedas, cosa que está pasando. Es decir, ¿había que salir del default? Sí. ¿Había que tener cuidado con el endeudamiento? También. Después creo que hay temas de coordinación. No se entiende muy bien esta reforma previsional con la reparación histórica del año pasado. Alguna de las dos sobra. Sí, eso es cierto. De acuerdo a tu perspectiva que tengas, pero alguna de las dos sobra. Y de alguna manera también este tema de la reforma previsional tiene alguna cuestión curiosa, porque el gobierno dice hay que reformar previsional el cálculo de las jubilaciones porque así el sistema no tiene destino. Dice, pero con esta propuesta nuestra los jubilados van a ganar más. No. Si van a ganar más, quiere decir que no va a tener destino mucho antes ya, digamos, ¿no? Que el sistema puede colapsar antes. Entonces, digo, la pregunta es, ¿cómo bajás el déficit? Mira, sos ortodoxo, sos heterodoxo, sos peronista, radical, de izquierda, todos reconocemos que la Argentina tiene un déficit machazo que no se puede sostener mucho tiempo, sobre todo bajo la base del endeudamiento. Listo, es una definición. Ahora, el tema es... Nos sentamos, agarramos un bloque como ese, la virome, y empezamos. Bueno, ¿por dónde? ¿Por los jubilados? Tenés lo que está pasando en estos días, ¿no? Paro, movilizaciones, protestas, etcétera. Es decir, bueno, ¿por dónde? ¿Por el empleo público? Menos. O muy claramente, bueno, ¿por dónde? Entonces, ahí yo creo que va a haber que repensar las cosas, y no estoy hablando solo del gobierno, de parte de todos, de una manera más estratégica, ¿me entendés? Porque también para uno sentado en el universo de la oposición puede hacerla fácil. Bueno, bajame el déficit, bajame el endeudamiento, bajame los impuestos, subí... Bueno, es decir, pará, ¿cómo? ¿Cómo? Por eso. Entonces, bueno, yo creo que ahí a lo mejor hay un tema que tiene que ver con lo financiero. Porque vos fíjate que toda esta batalla, digamos, previsional es más o menos por 70.000, 80.000 millones de dólares. Ahora, el aumento de la tasa del Banco Central en las últimas semanas representa más de la mitad de ese costo. Y eso es déficit cuasi fiscal. A ver, los economistas también, ortodoxos y heterodoxos, coinciden que hoy la Argentina, o el Banco Central, para ser más precisos, está pagando una sobretasa de 6-7 puntos. Eso es déficit fiscal.
Esos son 70.000 millones de dólares, de pesos, Bueno, lo hemos cuestionado anuales. acá, aquí en el programa, el tema de la política de tasa de interés ¿Vos del Banco decís, Central. Gustavo, que sin esos 6 o 7 puntos de tasa de interés que sobran, no haría falta ningún tipo de reforma previsional, por ejemplo? Me parece que son dos dimensiones distintas, ¿no? Yo creo, a ver, son todas partes de un mismo, digamos, de una misma película. Ahora, el tema de la reforma previsional va a un tema importante. Vos sabés que si arranca judicializado es pan para hoy y hambre para mañana. Ya los estudios jurídicos tienen preparados los formularios para que cada uno presente la apelación correspondiente, porque la norma es retroactiva. Entonces, si vos me decís, mira, van a cambiar la metodología de cálculo y es a partir de marzo, y es 70% inflación, 30% RIP, qué sé yo, bueno, puedo discutir, pero bárbaro, se hace prolijo. Ahora, hacerlo de esta manera es judicializarlo, recurso de amparo, etcétera, y me parece que no terminás de resolver tema. Por ejemplo, hay un tema que uno sí podría ver, 1 millón de inválidos en la Argentina, de pensiones por invalidez. Es como un tema que tenés que pasar el peine fino y ver, ahí algo, digamos, tenés que ver. Pero insisto, para no mezclar todo, vos lo que sí tenés que tener es una perspectiva global. Y esa perspectiva global es el gasto del Estado, sus 3 niveles, la política monetaria, el tema tasas, el tema incentivos, porque también lo cierto es que yo creo que una política drástica de ajuste fiscal que te impacte fuertemente en el crecimiento, bueno, yo no sé si te permite en el término de 4 o 5 años, que es lo que el gobierno más o menos tiene previsto que llegue el déficit cero, digamos, ¿no? 2021, 2022, va a llegar. Porque iba a hacer ese comentario, vos fíjate, este año, digamos, con un crecimiento de casi 3%, la aguja del empleo no se movió. Y eso que le diste pichicata a la obra pública y la construcción anduvo bien. Quiere decir que no generás empleo. Entonces, si no generás empleo y si no hay un crecimiento, tampoco vas a poder, de alguna manera, ir bajando el tema del déficit fiscal. Y otro tema, digamos que todo está conexo y explicado, es el tema del tipo de cambio, ¿no? Sí, justamente eso te iba a preguntar, ¿no? Fuera de cámara, en corte, decías, no hay nada peor para la Argentina que el atraso cambiario. Absolutamente. ¿Seguís pensando que es un problema en Argentina hoy? Es un problema de Argentina hoy, que además, seamos honestos, también intelectualmente ya lo tenía, venía de arrastre del gobierno anterior, porque salvo la devaluación de Fábrega, digamos, de febrero del... el desequilibrio externo al final de que 2015 se la comió la muy inflación importante. inmediatamente. Entonces, ahora, ¿por qué yo creo que tenés ahí un problema de incentivos cruzados de lo político y de lo económico? Porque yo decía, ya en el gobierno están hablando de reelección, pero vos económicamente tenés tipo de cambio atrasado. Ahora, cualquier candidato a presidente de la Argentina, de Cambiemos, de Kirchnerismo, del peronismo, radical o del partido que vos te guste, si va por una campaña electoral te dice manteneme el tipo de cambio tranquilo, no quiero que el dólar se mueva, porque eso va en desmedro de mis posibilidades electorales. Con lo cual, me parece que ahí tenés que también plantear, insisto, el tenés no involucra solo al gobierno, porque la oposición tiene que tener propuestas responsables y porque acá no se trata de cuestión de pedirle a alguien que sea alto y bajo a la vez. Alto y bajo a la vez no se puede ser. Entonces cada uno va a tener que explicar el menú de alternativas que tiene. Digo, yo creo que en mérito de morigerar el déficit, así como planteaba revisar la pensión de invalidez, también te diría, me parece que este tipo de cambio y el tema del turismo exterior tiene que tener algún diferencial. Me parece que fue un error eliminar el diferencial de comercio del dólar turista, digamos, por decirlo así, que había, porque ahí se te van 8.000 millones de dólares de saldo negativo de la cuenta turismo de la Argentina. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Se No, nos por acabó el favor. tiempo, un tema realmente interesante. Una reflexión importante de Gustavo, de todos los sectores de la sociedad tienen que participar en este importante debate sobre cómo corregir los importantes desequilibrios que presenta la economía y que pueden generar graves problemas en el futuro. Nos encontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.